Vamos a ver en este vídeo las analogías y diferencias entre una celda galvánica y una cuba electrolítica. Vamos a utilizar los esquemas que ya conocéis y vamos a ir introduciendo los elementos que los asemejan o los diferencian a uno y otro. En el esquema de la celda galvánica o pila, el electrodo de la izquierda era el ánodo. El de la derecha, el cátodo. El ánodo se correspondía con la semirreacción de oxidación. El cátodo con la semirreacción de reducción. Recordad que ánodo y oxidación empiezan por vocal, cátodo y reducción empiezan por consonante. En la cuba electrolítica también el electrodo de la izquierda lo denominamos ánodo, el de la derecha cátodo. En el ánodo se produce la oxidación, en el cátodo la semirreacción de reducción. El sentido de circulación de los electrones en la celda galvánica es desde el ánodo al cátodo. En la cuba electrolítica también del ánodo al cátodo. Pero la causa de esta circulación es diferente. En la celda galvánica está producida por la diferencia de potencial entre los electrodos. El electrodo más oxidante atrae a los electrones hacia sí. En cambio, en la cuba electrolítica, la circulación de los electrones viene condicionada por la batería externa o la fuente de alimentación externa que tengamos. ¿Cuáles son las diferencias? En la celda galvánica, el ánodo era el polo negativo. El cátodo era el polo positivo. En la cuba electrolítica, el ánodo es el polo positivo, el cátodo es el polo negativo. Veis que tienen distinta polaridad la celda galvánica y la cuba electrolítica. Otra diferencia. En la celda galvánica se va a producir una reacción que tiene variación de energía libre negativa. Por tanto, es una reacción espontánea. En la cuba electrolítica, la reacción que se produce tiene una variación de energía libre positiva. Es una reacción no espontánea. Necesita de una fuente de alimentación externa para que tenga lugar. De esta forma, en la celda galvánica, al ser una reacción espontánea, el potencial de la pila siempre va a ser positivo. Recordar que tenía distinto signo que la variación de energía libre. Y en la cuba electrolítica, el potencial de la celda siempre va a ser negativo. Otra diferencia. En la celda galvánica, una reacción química va a producir energía eléctrica.
En cambio, en la cuba electrolítica, la energía eléctrica produce una reacción química. En la cuba electrolítica, si desconectamos la fuente de alimentación externa, deja de producirse esa reacción química, al no ser una reacción espontánea. Solo va a tener lugar mientras haya una fuente de alimentación. En cambio, en la celda galvánica, basta que unamos el ánodo y el cátodo con un conductor para que la reacción tenga lugar y se produzca esa reacción química.